Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así la bendita palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La carta a los Hebreos es una exhortación pastoral. De hecho, está escrita como un sermón donde el predicador busca, escuchen esto, donde el predicador busca disuadir a su audiencia de un error terrible y de consecuencias eternas. Él busca disuadirlos de dar marcha atrás, menospreciando la palabra de Dios al menospreciar a aquel que es su cumplimiento, nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos con mayor claridad esta exhortación cuando sabemos a quién iba dirigida originalmente esta carta y en qué sentido ellos estaban retrocediendo para perdición. El escritor inspirado le escribe a una comunidad de cristianos que venían del judaísmo. Judíos que al escuchar el evangelio habían profesado creer que la promesa de sus escrituras, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, se había cumplido. Que el Mesías, el Cristo, aquel rey cuyo trono sería eterno, el esperado Hijo de David, el Salvador, el Libertador, el Redentor, había llegado. Sin embargo, al parecer, y debido a la persecución del Imperio Romano desatada en ese tiempo contra los cristianos, y sumado a esto, la persecución y el repudio de sus connacionales judíos, algunos estaban viendo el regreso al judaísmo como una vía de escape del sufrimiento. Pero volver al judaísmo no era algo así como volver a la seguridad de una fe sustentada en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, pero sin un pedacito, sin la parte nueva. No. Era, como ya lo he venido diciendo, menospreciarlas todas ellas, al menospreciar a aquel de quien ellas hablan, aquel que es el cumplimiento de todas sus promesas, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios, nos dice su palabra en 2 Corintios 1:20. Pues todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén se eleva a Dios para su gloria, traduce la Nueva Traducción Viviente. Regresar al judaísmo era rechazar las Sagradas Escrituras del judaísmo que dan testimonio de Él, y rechazarlo a Él es rechazar la vida eterna.
Mira lo que el Señor Jesucristo le dice a aquellos judíos que procuraban matarle por las señales que daban testimonio acerca de quién era Él y lo que Él decía de sí mismo al afirmar que Dios era su Padre. O sea, que Él era el Hijo, como ellos bien lo entendieron, haciéndose igual a Dios. Sin perder el texto de estudio, vayamos a Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40. Juan, capítulo 5, versículo 39 y 40, y no cerremos allí. Le dice entonces a estos judíos, no a falta de evidencias, no contra las evidencias, sino a pesar de todas las evidencias, le dice a estos judíos el Señor Jesús, escudriñad ¿qué? Las Escrituras. Esta es una referencia al Antiguo Testamento. La palabra técnica que se utiliza allí en griego es grafé, que está reservada casi exclusivamente en el Nuevo Testamento para hacer una referencia a las Escrituras del Antiguo Testamento. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahora adelanto un poco al versículo 45 y leamos del 45 al 47 y les dice directamente, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Y cuando hace esta referencia de Moisés, que unido a las Escrituras es una referencia obviamente a el Pentateuco, a la misma palabra del Señor, a ley en el Antiguo Testamento, dice, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La carta a los hebreos busca disuadir de ese grave y eternal, mortal error de retroceder para perdición, volviendo a las sombras de la revelación pasada, en sus ceremonias, en sus sistemas y prácticas religiosas, rechazando la realidad, rechazando al cumplimiento de todo lo que en esa revelación pasada se anunciaba y prometía a Cristo. Todo lo cual, hablando de esto que acabo de mencionar del Antiguo Testamento, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Imágenes borrosas de lo que estaba por venir, pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 17. Ahora, ¿cómo busca el autor inspirado disuadir a esta comunidad de ese retroceder para perdición? Mostrando al Señor Jesucristo exaltado, presentándolo como superior, pero no solamente en un sentido de ser mejor o estar por encima o ser más importante de todas aquellas sombras y ceremonias y lo anunciado por promesa en el Antiguo Testamento. No solamente en ese sentido de ser mejor o estar por encima o ser más importante, sino de cumplimiento, de plenitud. Él procura disuadirles, mostrándole a Cristo como el cumplimiento de todo ello, de todo aquello que ellos decían atesorar. Un sentido de cumplimiento, de plenitud, de ser la realidad, la perfección de todo aquello anunciado
y prometido en el Antiguo Testamento. Así lo ha hecho al iniciar la carta presentando un contraste entre algo que es precisamente a lo que el mismo Señor Jesucristo alude y que ellos tenían tan sagrado, pero que finalmente estaban negando. Las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, y el escritor de Hebreo al iniciar su carta ha presentado un contraste entre la revelación de Dios dada en el pasado, el Antiguo Testamento, y la revelación plena y definitiva, el cumplimiento de todo lo prometido en el pasado, la revelación plena y definitiva dada en nuestro Señor Jesucristo. A esto nos dedicamos enteramente en el segundo sermón sobre la carta, después de que dimos la introducción a ella. Pero leamos una vez más el texto para traerlo a memoria. Hebreos 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A esto dedicamos todo un sermón para mostrar este contraste y el cumplimiento pleno y definitivo en el Señor Jesucristo de todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. De allí el contraste. Pero allí vimos que no solamente se ha afirmado la superioridad de la revelación dada en Jesucristo, sino que al referirse a Él como el Hijo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El escritor inspirado ha afirmado su deidad, que Jesucristo es Dios. Y a la doctrina de la engendración eterna del Hijo dedicamos enteramente el último sermón, porque dijimos que no podríamos darle el peso ni a la revelación suprema que Dios hace de sí mismo, ni al carácter único de aquel por medio del cual Dios nos habla, si no entendemos qué significa que Jesucristo es el Hijo de Dios, principalmente en una referencia a su deidad. Y a esos dos aspectos iniciales de la carta dedicamos los dos sermones anteriores. Ahora a continuación, el escritor bíblico va a seguir buscando disuadir a esa comunidad de ese error para condenación eterna, presentando 5 aspectos sobre el Hijo, 5 aspectos sobre su persona que muestran su grandeza. Y con eso está sustentando también la razón de por qué la revelación dada en Jesucristo es superior. ¿Por qué la revelación dada en el Señor Jesucristo es plena y definitiva de Dios? En el sermón de esta mañana, después de esta reintroducción a la exposición de la carta, veremos los 2 primeros aspectos. Vayamos al texto, versículo 2. La primera parte ya la expusimos en la doctrina de la engendración eterna. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. Muchos, cuando leen las afirmaciones que la palabra de Dios da con respecto al Señor Jesucristo, como estas, como que le es entregada toda potestad en los cielos y en la tierra, o como lo veremos más adelante aquí mismo en Hebreos, que fue coronado de gloria y de honra, o como ya lo explicamos en el sermón anterior al exponer la doctrina de la engendración eterna, que fue declarado Hijo de Dios con poder, o como lo que aquí se afirma, que fue constituido heredero de todo, se preguntan, bueno, pero si Jesucristo es Dios, ¿por qué dice que le es entregado u otorgado, declarado o constituido aspectos que como Dios ya le pertenecen?
Y la razón es que esto se hace con respecto a aquel que se hizo hombre. Es en su condición de Dios hecho hombre, como Dios hombre, en virtud de quien es Él y en virtud de su obra de redención, su misión cumplida, que se afirman estos aspectos. Aquí, por ejemplo, en este primer aspecto que presenta el escritor bíblico inspirado cuando dice del Hijo que fue constituido por Dios heredero de todo, entendemos que Él tiene el derecho propio, o sea, la autoridad y ser el poseedor de toda la creación, por quien Él es Dios, pero también como Dios hombre, por su obra consumada. Él es heredero de todo, porque Él es el creador del universo, Él es Dios. Y aquí mismo a continuación es lo que afirma el escritor de Hebreos cuando en el segundo aspecto con respecto a la persona del Hijo dice, al final del versículo 2, cuando dice, y leamos otra vez el versículo 2 desde el principio, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios Hijo tiene el derecho propio sobre todo el universo, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Sin perder nuestro texto de estudio, vayamos a dos textos, Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y está más adelante cuando sigues leyendo ves que esta referencia del verbo es a la persona del Señor Jesucristo. Una referencia a la persona del Señor Jesucristo. Dice el 2, este era en el principio con Dios. Y hablando de ese verbo, hablando del Señor Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vayamos hasta Colosenses capítulo 1, versículo 16, un texto muy importante para esta predicación y para las que vienen, Dios mediante. Colosenses 1, 16 dice, porque en Él, y está hablando del Señor Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las obras de Dios, todas las obras de Dios, las operaciones con las que Él se manifiesta externamente de su santo ser, son obras del ser divino como un todo, en su existencia eterna, en tres personas. Dios es el creador, Dios es el redentor. Sin embargo, en ese orden de la economía de Dios en sus obras, vemos en su palabra que algunas son adscritas más particularmente a una de las personas de la Trinidad, a una de las subsistencias divinas. Luis Berkhoff sobre esto anota: aunque el Padre se sitúa en el primer plano en la obra de creación, también se reconoce claramente como una obra del Hijo
y del Espíritu Santo. La obra no fue dividida entre las tres personas, sino que la obra completa, aunque desde distintos aspectos, se ascribe a cada una de las personas. Así, todas las cosas surgen de una vez del Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros leemos este primer aspecto del escritor bíblico sobre la persona del Señor Jesucristo, buscando persuadir a una comunidad que está retrocediendo y no a la seguridad de una fe válida, no a la seguridad de unas sagradas escrituras, sino el pedacito nuevo, sino negándolas todas ellas, porque están retrocediendo de aquel que es su cumplimiento. Empieza a presentar entonces estos aspectos sublimes sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, y aquí habla de Él como el heredero de todo. Y es heredero de todo porque, como lo hemos visto, Él hizo todas las cosas. Así que el Hijo es heredero de todo, quien tiene derecho, potestad y posesión de todo, del universo, de la creación, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y no olvidemos que la palabra de Dios se refiere al verdadero Dios como el creador de todas las cosas. De hecho, es así como el apóstol Pablo lo presenta a las naciones paganas para distinguirlo de sus falsos dioses. Esto es verdad. Pero cuando dice que fue constituido heredero, es porque en la determinación eterna de Dios de salvar, en lo que conocemos como el pacto eterno de redención, cuando aún Dios no había creado nada, pero en sí mismo, en el consejo eterno de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron salvar. El Hijo, como Dios hecho hombre, en ese plan sería enviado para cumplir la voluntad del Padre y triunfar en aquello que el primer Adán, el primer hombre, Adán, falló. Él debería representar perfectamente a Dios como su imagen, como hombre, y en su sacrificio pagar la deuda por el pecado. Y esto fue lo que hizo el Hijo en su misión. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20. Colosenses 1, 19 al 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fue en su vida perfecta y su obra de expiación que Jesucristo redimió a los suyos y a la creación. Y es en virtud de su obra consumada que recibe como Dios hombre el derecho, la potestad y la posesión de todas las cosas. Y es aquí donde empiezan a ver, y le concedo al Señor a cada uno en particular por la obra del Espíritu Santo, pero sin sesgar el sermón, ¿cómo puedo yo aplicar esto que es escrito a una comunidad de judíos que estaban tratando de dar marcha atrás a sus sagradas escrituras, negándose? Aquí muy probablemente no hay ni un judío que esté en este peligro. Es que no hay ni un judío. Pero sí hay muchos que han escuchado, por ejemplo, las mentiras de los testigos de Jehová.
Y cuando ven este tipo de expresiones donde se le atribuye, donde se le asigna, donde se declara aspectos de la deidad de Dios al Señor Jesucristo, tuercen las Escrituras como si fuese que en ese momento se le están dando, pero no dicen en el sentido de qué, y negando especialmente su suprema deidad. Por supuesto que Jesucristo es el heredero de todas las cosas, porque como lo dice aquí mismo su palabra, Él fue el creador de todas las cosas. Pero aquí, en su vida perfecta, en su obra de expiación, Jesucristo, como Dios, hecho hombre, cumple el plan eterno de redención, redime a los suyos y a la misma creación en virtud de su obra consumada. Entonces es que recibe el derecho, la potestad y la posesión de todas las cosas. Mira cómo la profecía de Daniel describe la visión del Hijo del Hombre descendiendo del cielo, y específicamente quiero que veamos cómo recibe ese Hijo de Hombre viniendo desde el cielo. Recibe toda la gloria, el dominio y la posesión de todas las cosas. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, está escribiendo Daniel la visión, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, nota cómo el mismo Señor Jesucristo vincula la profecía de Daniel, la afirmación de su deidad, que Él es el Hijo, el Cristo, frente a nada más y nada menos que al sumo sacerdote de su tiempo en uno de los juicios manipulados que tuvo que enfrentar. Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Allí nos dice la bendita palabra del Señor, Mateo 26, 63, 64, mas Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que esta afirmación que hace el escritor de Hebreos de que el Hijo es el heredero de todo, por supuesto que nosotros entendemos que por su deidad, siendo Él el creador de todas las cosas, así lo es. Pero cuando dice en esta afirmación de que como que se le atribuye, se le da, se le constituye como heredero de todas las cosas, es en su condición como Dios hombre por haber cumplido su misión redentora, su misión de salvación, la redención por su vida perfecta y su sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos un fuerte sustento escritural en esta misma porción
de la carta, de que cuando está diciendo que fue constituido heredero de todo, está haciendo esta afirmación con respecto a Dios hombre, el Rey, el Mesías, el ungido, el cumplimiento de Emanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, aquel que visitaría su templo, y antes habría un precursor que anunciaría que el reino se acercaba y el rey estaba ahora frente a ellos. En el Salmo 2, vemos que hay esta afirmación de Él como el heredero de todo, y decimos que tenemos un fuerte sustento escritural de que esta es una referencia al Salmo 2, porque tan solo unas líneas más adelante, aquí mismo en Hebreos, está citando ese salmo, que lo vimos ya en la predicación anterior, cuando dice: porque a cuál de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y este es el versículo 7. Pero si leemos el 7 y el 8, este Salmo 2 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y después dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré, ¿qué? ¿Por qué? Por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En el sermón pasado vimos que este Salmo 2 es un salmo mesiánico. Es un salmo que se refiere a aquel rey salvador que habría de venir y cómo es entronizado en medio de la oposición de las naciones. El versículo 7 nos habla de la declaración pública de Dios de la autoridad de ese rey. Y nosotros en su momento confirmamos por la palabra del Señor que los apóstoles y la iglesia entendieron desde el principio que cuando dice que se le declara hijo de Dios es en el sentido de que se ha cumplido la misión de ese rey y en su resurrección, exaltación en gloria y su introducción a su posición exaltada en un trono eterno, en un trono afirmado para siempre, es que se hace esa declaración. No es que entonces Él es tomado como hijo en un momento determinado, sino que es una declaración, en este caso, de un rey que ha vencido sobre sus enemigos y que en este Salmo 2 se ve una entronización, y esta es una declaración de su exaltación en gloria, pero que es aceptada esa misión por su resurrección. Porque la palabra del Señor nos enseña que la resurrección del Señor Jesucristo es la aceptación del Padre de que la misión fue cumplida. Por eso también dice de nosotros, beneficiarios de su obra, que por esa resurrección nosotros entonces somos justificados. Es la aceptación de Dios Padre del cumplimiento de la misión del Hijo, pero en su condición de Dios hombre, el Mesías, el Cristo, el que derrota a sus enemigos ante su oposición y es levantado, cumplida su misión en gloria. Ahora, eso fue lo que vimos en el sermón sobre ese versículo que dice que fue constituido hijo de Dios. Pero allí mismo, a ese rey que ha vencido, a ese Mesías, le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y aquí es donde deberíamos tener algún tipo de risita de pena cuando pensábamos que este era básicamente el pasaporte para salir a viajar, porque era algo que hablaba de nosotros. Me apropio de esta palabra para mí. Me dará por herencia las naciones. Y ya nos veíamos viajando en avión y en auditorios y todas estas cosas. Que el Señor nos perdone en nuestra cuestión infantil. Esto es dicho del Hijo. Esto es dicho del Hijo, del Rey, que cumplida su misión,
el levantado en exaltación. En todo este salmo se muestra su entronización y al cual se le da la recompensa por su obra. Pero no es Dios, oh sí, es el creador de todas las cosas. Pero como Dios hombre, le es entonces dada todas estas expresiones por el cumplimiento de su misión. Aquí dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esto es lo que el escritor de Hebreos también cita, pero de manera condensada, cuando dice que fue constituido heredero de todo. O sea, es una alusión al cumplimiento del Salmo 2, del Rey eterno que por su obra consumada, confirmada la aceptación de su sacrificio por el Padre, por su resurrección, recibe como Rey exaltado la herencia de todas las cosas, las naciones, la posesión de los confines de la tierra. Así que el escritor de Hebreos presenta aquí al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, como heredero de todas las cosas, quien tiene el derecho, el dominio y la posesión de toda la creación en virtud de quien Él es, Dios. Pero como Dios hombre, como el cumplimiento de todas las promesas anunciadas por sus siervos los profetas del Antiguo Testamento, como la simiente de la mujer, aquel que habría de venir, el Rey Salvador que vence en medio de la oposición de sus enemigos y que es introducido a su posición exaltada en un trono eterno en virtud de su obra, se le es entregado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Un dominio que es dominio eterno, que nunca pasará, y un reino que no será destruido. Amén. Como herencia a las naciones y como posesión suya los confines de la tierra, el Hijo, heredero de todas las cosas del universo. Ahora, expuesto ya nuestro texto, ante estos dos primeros aspectos que el escritor nos presenta sobre el Hijo de Dios como creador de todas las cosas, pero también el heredero de todas las cosas en el sentido que hemos explicado, quiero que reflexionemos sobre lo que estas dos primeras afirmaciones que el autor de Hebreos hace sobre el Hijo y que deben hacer en el entendimiento de todo creyente. Quiero que reflexionemos sobre el alcance que estas afirmaciones deben tener sobre nuestro entendimiento de la razón de la existencia. Cuando el autor inspirado nos lleva al principio de todo y al fin de todo, al principio de todo, diciendo que Él es el creador de todas las cosas, y al fin de todo, y cuando hablo del fin de todo me refiero de todo en el sentido de la meta de todo, el propósito de todo. Cuando vemos al Hijo no solo como el creador de todo, sino como el propósito, la meta de todo, eso debe cambiar radicalmente lo que por nuestra naturaleza caída tenemos arraigado en lo profundo de nuestro ser en cuanto a lo que entendemos a nosotros mismos y del mundo que nos rodea. ¿Qué? Nosotros no somos ni el centro del universo ni el propósito de la existencia. Todo esto no se trata ni de ti ni de mí. Ya hemos leído cómo el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses nos deja claro cómo el Hijo es la causa y el propósito de la creación. Porque en Él
Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay un comentario que quiero compartir con ustedes de David Burke, una reflexión sobre esto. Hasta el día de nuestra conversión tenemos una cosmovisión egocéntrica. Todo gira en torno a nosotros mismos. Nosotros somos el universo, el centro del universo. Pero cuando confrontamos los derechos del Hijo y lo que Dios dice acerca de Él, descubrimos que el centro del universo, y debe ser de nuestro mundo, es el Hijo. No nos pertenecemos ni aún a nosotros mismos, sino al Hijo. Mi razón de ser, por lo tanto, no es la satisfacción de mis propios deseos, el cumplimiento de mis sueños, sino los deseos del Hijo. Yo existo, sí, pero no para mí mismo, sino para el Hijo. Siempre nosotros hablamos del hombre como la cúspide de la creación, ¿sí? Como que fue hecho a imagen de Dios para representarlo en medio de su creación, y de cómo le fue entregado el llenar la tierra y sojuzgarla y enseñorearla de ella. Sí, eso es verdad. El hombre como la cúspide de la creación. Pero debemos recordar que nada de eso se cumplió en Adán como nuestro representante. Y mucho menos en nosotros, quien en él ya fallamos. Y que por nuestra naturaleza manchada somos incapaces por nosotros mismos de representar a Dios como es digno en medio de la creación. Sí, el hombre es la cúspide de la creación, pero en Adán, ni en nosotros mismos cumplimos el propósito de representar con dignidad a Dios en medio de la creación. Esto es lo que dice más adelante en el capítulo 2, la carta a los Hebreos, y que Dios mediante, más adelante abordaremos en detalle. Pero vayamos a esto y ya voy a ir al punto. Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Y dice: le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando del hombre. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero mira lo que dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto no se cumple en el hombre, pero, y ahí hay un bendito pero. En el versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles en el sentido de su encarnación, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, por su obra consumada. Es cierto que Dios hizo al hombre coronado de gloria y de honra, poniéndolo sobre las obras de sus manos, sobre la creación, y para que como imagen suya ejerciera su dominio sobre la creación y se enseñoreara de ella. Pero a causa del pecado, al desligarse de su creador en rebelión, el hombre no solo no cumplió su propósito,
sino que la misma creación fue sujeta a maldición debido a su pecado. Pero en Cristo, el propósito divino para el hombre se cumple. Y es solo en unión a Él que el hombre cumple el propósito. Y es solo en unión a Él que el hombre cumple el propósito de su existencia. En su libro Mejor que el Principio, nuestro hermano Richard Barcelós recoge la reflexión del teólogo puritano del siglo XVII, John Owen, sobre Colosenses 1:16 en adelante, y dice: es difícil concebir una perspectiva del propósito de Dios en la creación más centrada en Cristo que esta, la cual somete la creación y la historia del universo a la manifestación de la gloria de Dios en su renovación por medio de el Hijo. Para esa comunidad, presionada por las circunstancias, presionada por sus connacionales, regresar a sus sagradas escrituras, pero sin Cristo, no era volver a un terreno seguro. Era negar lo que ellos mismos tenían como sagrado, sus escrituras. Porque todo el Antiguo Testamento, sin su cumplimiento, manifestar fe, creer en lo anunciado en el Antiguo Testamento, pero sin su cumplimiento, rechazando aquel que es su cumplimiento, es un agravante. Así que cuando presenta esta característica de el Hijo, Dios hecho hombre, como el heredero de todo y el creador de todo, pero como aquel que es el que crea todas las cosas, pero las crea para sí mismo. Que la existencia no se trata de sus criaturas desligado de su creador, sino de sí mismo y para su gloria, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y que la única manera de que nosotros, sí, hechos a imagen y semejanza, podamos cumplir el propósito de la existencia es en unión a Él, mediante la fe en Él y en su obra. Mis amados hermanos, no era para esa comunidad. No era para esa comunidad volver a un terreno seguro. Era un agravante, una negación terrible. Y así lo afirma la Escritura con respecto a aquellos que fue enviado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hermanos, aunque la verdad de que no somos ni el centro del universo, ni el propósito de la creación, y esto es humillante para el hombre en su carne, los creyentes tenemos la inconmensurable bendición de que en Cristo, en unión a Él, al que es Hijo por naturaleza y heredero de todo, por su obra consumada, se cumple en nosotros, en unión a Él, el propósito divino del por qué fuimos creados. Y se nos conceden unas bendiciones que aún no logramos siquiera traer hasta nuestra mente. Pero todo en unión con Cristo.
nada de la palabra del Señor en cuanto a su bondad, su promesa y su bendición es desligado de aquel que hizo todas las cosas y por el cual fueron hechas todas las cosas y para quien fueron hechas todas las cosas, Cristo Jesús. No la hay. Pero en unión con Cristo, escuchar como que se nos ha dado incluso sentarnos juntamente con Él en su trono. O que seamos herederos también de la creación. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.